¿Alguna vez te has puesto a pensar que el territorio del actual Irán, tan conocido hoy en día por conflictos, tensiones y guerras, en realidad fue escenario de grandes acontecimientos bíblicos? Así es. Poca gente lo sabe, pero cuando hablamos de la Biblia e Irán, hablamos de una conexión profunda, llena de historias que atraviesan siglos. Créelo, parte de las escrituras que lees hoy fue escrita exactamente donde se encuentra Irán. Y no es exageración. La historia de Persia en la Biblia está totalmente entrelazada con el cumplimiento de promesas, profecías y milagros que cambiaron el destino de naciones. Cuando vemos el mapa actual, hasta resulta curioso imaginar que ese pedazo de tierra, hoy tan asociado a la República Islámica, a los ayatolás y a las tensiones de Oriente Medio, fue una pieza clave en los planes de Dios. En la época bíblica, claro, no se llamaba Irán. El nombre Irán solo empezó a usarse oficialmente en 1935. En las escrituras, aquella región aparece como Persia, Media y Elam, nombres que seguramente ya has leído, especialmente en los libros de Daniel, Esther, Nehemías y otros. Y no creas que esta conexión es menor. Irán en la historia bíblica es mucho más relevante de lo que mucha gente se imagina. ¿Quieres un dato impresionante? La antigua Persia es citada más de 240 veces en la Biblia, pero, claro, siempre con sus nombres antiguos. Cada una de estas citas encierra historias sorprendentes, con reyes, profetas, visionarios e incluso mujeres valientes que marcaron profundamente al pueblo de Dios. Lo más increíble es que, aun estando a más de 2000 kilómetros de distancia de Jerusalén, el imperio persa en la Biblia tuvo un papel decisivo en el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién podría imaginar que una nación aparentemente tan distante sería usada para restaurar la esperanza del pueblo judío? Pues sí, es aquí donde entran personajes como Ciro el Grande, Esther, Nehemías e incluso Daniel, que tuvieron experiencias extraordinarias en el corazón de Persia. Y no es solo en la narrativa bíblica que esta conexión se afirma. La arqueología confirma de forma contundente todo esto. Las ruinas de Susa en Irán, por ejemplo, aún están allí, testificando que las historias que leemos no son cuentos de hadas, sino relatos fundamentados en la historia bíblica y arqueológica. Eso, por sí solo, ya sería motivo para abrir un buen mapa, poner la Biblia al lado y empezar un verdadero viaje en el tiempo, ¿no crees? Incluso, algo que casi nadie comenta es que el mismísimo libro de Esther, en su totalidad, se desarrolla dentro del territorio del actual Irán, más específicamente en la ciudad de Susa. Y hay más. Fue allí también donde Daniel tuvo una de sus visiones más impactantes, la famosa visión junto al río Ulai, que reveló eventos que cambiarían los rumbos del mundo. Sí, hasta las visiones proféticas que moldearon el futuro de la humanidad pasaron por aquellas tierras. Por todo esto, queda claro que conocer Irán en la historia bíblica no es solo aprender sobre geografía antigua o curiosidades históricas. Es entender cómo Dios, que reina sobre todas las naciones, puede usar cualquier imperio, cualquier persona, cualquier situación, para cumplir sus planes eternos. Y, si Él hizo eso en el pasado, ¿quién garantiza que Él no sigue haciendo exactamente lo mismo en nuestros días? Órale, ¿vamos a sumergirnos en esta jornada juntos? Porque te garantizo te vas a sorprender con lo que viene. Imagina por un instante el escenario: Jerusalén estaba destruida, el templo en ruinas y el pueblo judío viviendo en el exilio, esparcido en tierras extranjeras. El exilio babilónico parecía el fin de un sueño. A fin de cuentas, Dios había prometido la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Pero, de repente, surge un personaje sorprendente que cambiaría esta historia para siempre: Ciro el Grande, rey de Persia. Y órale. Él ni siquiera formaba parte del pueblo de Dios, pero fue usado de forma sobrenatural para cumplir las profecías. Lo más impresionante es que Ciro en la profecía bíblica ya había sido citado 150 años antes de su nacimiento. En el libro de Isaías, Dios no solo habló sobre él, sino que lo llamó mi ungido, un título extremadamente raro y honroso en las escrituras. ¿Y sabes qué es aún más curioso? Ciro es el único extranjero que recibió este título en la Biblia. Eso ya dice mucho sobre el papel de él en la historia del pueblo judío y en la historia de Persia en la Biblia. Pero ¿qué exactamente hizo Ciro? Simple: él decretó que los judíos podrían regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, así como lo oyes, algo absolutamente impensable en el contexto de la época, especialmente considerando que los babilónicos tenían una política rígida de no permitir el retorno de los pueblos exiliados. Aquí se cumple la palabra de Dios, mostrando que, cuando Él quiere actuar, no hay imperio, rey o
decreto que puede impedir, y no pienses que esto es solo narrativa bíblica, no, hombre. La propia arqueología comprueba este episodio. En la antigua Babilonia se descubrió un artefacto llamado el cilindro de Ciro, que confirma precisamente esta política de liberación de los pueblos. Este cilindro se exhibe hoy en día en el Museo Británico y se considera uno de los primeros documentos de derechos humanos de la historia. La Biblia y la arqueología, una vez más, caminan lado a lado. Un detalle increíble de esta historia es donde se encontró el registro oficial del decreto de Ciro. No fue en Babilonia, no fue en Jerusalén, fue en Ecbátana, una ciudad ubicada en el actual Irán, hoy llamada Hamadán. Esto demuestra cuán central es el papel de Irán en la historia bíblica, sirviendo como sede administrativa para decisiones que cambiaron el rumbo de la fe y la historia judía. El decreto no solo permitía la reconstrucción del templo, sino que también obligaba a las naciones vecinas a colaborar con recursos, oro, plata y todo lo que fuera necesario para la obra. Ciro no solo liberó al pueblo, sino que financió la misión. ¿Puedes creerlo? Esto nos muestra que Ciro el Grande en la Biblia no fue solo un rey poderoso, sino un instrumento en las manos de Dios, cumpliendo promesas hechas siglos antes. Y si crees que esta historia termina aquí, te equivocas. Años después, durante el reinado de Darío surgieron opositores que intentaron interrumpir la obra. Fue entonces cuando se inició una búsqueda en los archivos del imperio para encontrar el decreto de Ciro, y donde se encontró, una vez más en Ecbátana, en el actual Irán, reforzando cuán gigantesca es la influencia de Persia en la Biblia. Esta conexión entre la historia bíblica y la arqueología es simplemente fascinante y nos prepara para la próxima gran historia que se desarrolló, también en suelo persa. Ahora, respóndeme una cosa: ¿alguna vez te has puesto a pensar que una de las historias más emocionantes de la Biblia ocurrió enterita dentro del territorio del actual Irán? Pues sí, la narrativa del libro de Esther se desarrolla completamente en la antigua ciudad de Susa, ubicada en el suroeste de Irán, y no es cualquier historia, es un enredo digno de película, lleno de giros inesperados, conspiraciones, valentía y, claro, el actuar invisible de Dios detrás de los bastidores. La trama comienza cuando Esther, una joven judía huérfana, se ve ante una situación absolutamente improbable. Ella se convierte en reina de Persia, esposa del rey Asuero, que la mayoría de los estudiosos bíblicos entiende como siendo Jerjes. Y imagínate una mujer del pueblo exiliado convertirse en reina de uno de los imperios más grandes de la historia. Esto, por sí solo, ya sería asombroso, pero la historia aún guarda sorpresas mucho mayores. En medio del lujo y las intrigas del palacio, surge el villano Amán, un oficial persa que maquinó un plan maligno para exterminar a todos los judíos del imperio. La motivación, pura arrogancia, orgullo y odio contra Mardoqueo, primo de Esther, que se rehusaba a inclinarse ante él. La situación era desesperante. Estamos hablando de un decreto imperial que autorizaba el genocidio de todo el pueblo judío esparcido por el imperio medo-persa en la historia bíblica, y es ahí donde la valentía de Esther se convierte en un parteaguas. Arriesgando su propia vida, decide entrar en la presencia del rey sin ser llamada, algo prohibido por la ley persa y pasible de pena de muerte. En una de las escenas más impactantes de la Biblia, Esther pronuncia la célebre frase: si perezco, que perezca, demostrando una fe y una entrega que resuenan hasta hoy en los corazones de aquellos que conocen su historia. Dios, incluso sin ser directamente mencionado en el libro, guía cada detalle de esta narrativa. Por medio de una serie de coincidencias divinas, el plan de Amán es revelado, el rey se vuelve contra él y el pueblo judío es salvado. Esto da origen hasta hoy a la fiesta de Purim, celebrada por los judíos en memoria de este libramiento. Esta es, sin duda, una de las más bellas historias bíblicas en Irán. Lo más fascinante, las ruinas del palacio de Susa, donde todo esto sucedió, existen hasta hoy en el actual Irán, y cuando observamos estas ruinas, percibimos como la historia de Susa en la Biblia no es un cuento o una leyenda, es un hecho histórico, comprobado por la historia bíblica y la arqueología, que conecta directamente el pasado bíblico con las tierras persas de hoy. Y si crees que esta es solo una historia bonita, debes saber que encierra lecciones poderosas sobre coraje, propósito y el actuar de Dios en tiempos difíciles. Esther no estaba ahí por casualidad, así como ella, nosotros tampoco estamos donde estamos por casualidad. Y sabes que, la influencia de Persia en la Biblia no termina aquí. La ciudad de Susa aún será escenario de otra historia sorprendente, que vamos a descubrir ahora, con un personaje que también hizo historia en la corte persa, alguien llamado Nehemías. Ahora dime con toda sinceridad, ¿crees que se puede servir a Dios incluso estando lejos de tu tierra, de tu cultura y de tus costumbres? Pues resulta que esa es precisamente la historia de Nehemías, un judío que, aun viviendo en la distante Susa, en el corazón del imperio persa en la Biblia, no perdió su fe ni su amor por Jerusalén. Y mira, él no era sacerdote ni profeta. Era, imagínate,
copero del rey Artajerjes y, un cargo de suma confianza en la corte persa. Imagina la responsabilidad de estar todos los días frente al rey, probando su comida y bebida para garantizar que no estuvieran envenenadas, pero Nehemías cargaba un peso en el corazón mucho mayor que el miedo al veneno. Las noticias que llegaban de su amada Jerusalén eran devastadoras, los muros estaban destruidos, las puertas quemadas y el pueblo, completamente vulnerable. Y ahí es donde comienza una de las historias bíblicas más conmovedoras en Irán. Nehemías no solo se entristeció, la Biblia cuenta que lloró, ayunó y oró por días, clamando a Dios por una solución. Y aquí va una lección práctica: cuando te encuentres ante una situación imposible, acuérdate de Nehemías. Antes de actuar, se puso de rodillas, y ¿sabes qué es lo increíble? La respuesta de Dios vino exactamente de donde menos se esperaba, de la propia corte persa, donde Nehemías servía. Armándose de valor, Nehemías le hace un pedido audaz al rey: permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros de la ciudad. Imagínate nomás, un copero pidiendo licencia para salir y, además, solicitando cartas de apoyo, protección militar y recursos materiales. Humanamente hablando, parecía un pedido absurdo, pero, para sorpresa de muchos o no, para quien conoce el accionar de Dios, el rey no solo lo permite, sino que apoya oficialmente la misión, y no se detiene ahí. Artajerjes le entrega a Nehemías cartas que garantizaban su paso seguro y le daban acceso a la madera de los bosques reales. Esto prueba, una vez más, cómo la influencia de Persia en la Biblia fue esencial para que los planes de Dios se cumplieran. Es impresionante percibir cómo Irán en la historia bíblica, especialmente a través de la corte persa, fue agente directo en la restauración de Jerusalén. Lo que sigue es una verdadera saga de superación. Nehemías enfrenta oposición, amenazas, traiciones y burlas, pero él no se rinde, organiza al pueblo, distribuye tareas, establece estrategias de defensa y, contra todas las expectativas, concluye la reconstrucción de los muros en tan solo 52 días. Sí, así como lo oyes, una obra que parecía humanamente imposible se realizó porque alguien creyó que Dios podía hacer lo imposible. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Toda esta historia que acaba de leer comenzó exactamente allí, en la ciudad de Susa, en las tierras del actual Irán. Es allí, en la presencia del rey de la corte persa, donde Nehemías recibe su llamado, su propósito y su misión. Esto nos hace reflexionar profundamente. No importa dónde se encuentre, Dios puede levantarlo exactamente en ese lugar para cumplir algo grandioso. Y hablando de Susa, prepárese, porque otro personaje muy conocido también vivió experiencias sobrenaturales allí. Y sí, estamos hablando de Daniel y la visión en Susa. Si cree que las historias que involucran a Irán en la historia bíblica ya han sido sorprendentes hasta ahora, agárrese, porque ahora entramos en el campo de las visiones proféticas. Y adivine dónde ocurrió una de las visiones más impactantes de toda la Biblia. Sí, exactamente en la ciudad de Susa, en el corazón del imperio persa en la Biblia. ¿Y quién protagoniza este episodio? Nada menos que el profeta Daniel, aquel mismo del foso de los leones. Pero calma, esta no es la famosa historia del foso. Aquí hablamos de un momento más avanzado en la vida de Daniel, cuando ya estaba mucho mayor y profundamente conectado con las revelaciones de Dios sobre el futuro. En el libro de Daniel, capítulo 8, leemos que se encontraba físicamente en la ciudadela de Susa, junto al río Ulai, cuando recibió una visión que atravesaría siglos y moldearía el entendimiento profético del mundo. En la visión, Daniel ve un carnero con 2 cuernos, representando al imperio medo-persa, y luego aparece un macho cabrío con un cuerno notable, que representa la ascensión del imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Y mire qué cosa increíble, Daniel tiene esta visión incluso antes de que el imperio persa dominara Babilonia. Esto muestra lo mucho que Dios estaba revelando, no solo el presente, sino también los desdoblamientos futuros de la historia mundial. Esta visión no fue solo simbólica o espiritual, tuvo un impacto directo en la interpretación de los eventos mundiales. Es una prueba viva de que la historia de Persia en la Biblia está completamente entrelazada con el plan divino, y si mira los libros de historia, verá que todo se cumplió exactamente como Dios le reveló a Daniel. El imperio persa cayó ante los griegos, y Alejandro barrió las naciones con una velocidad impresionante. Ahora, ¿tiene sentido la pregunta por qué Dios eligió exactamente Susa para revelar esta visión a Daniel? La respuesta reside en el simple hecho de que Susa no era una ciudad cualquiera, era una de las capitales administrativas del imperio, un centro estratégico y, sin duda, un lugar donde se tomaban decisiones que impactaban al mundo entero. Una vez más, vemos cómo Irán en la historia bíblica no es solo un detalle, sino un escenario clave del actuar de Dios. Y ¿sabes qué más? Hasta el día de
Hoy, los arqueólogos encuentran vestigios del antiguo río Ulai y de las ruinas de la ciudadela de Susa. Esto conecta directamente la historia bíblica y la arqueología, demostrando que la visión de Daniel no es una metáfora perdida en el tiempo, sino algo que ocurrió en un lugar real, con coordenadas geográficas que aún podemos visitar en nuestros días. Fascinante, ¿verdad? Esta revelación que Daniel recibe en Susa no es solo una predicción política, sino también un mensaje espiritual profundo. Los reinos de este mundo son pasajeros, pero el reino de Dios es eterno, y sabes que, la misma mano que movió imperios, reyes y naciones continúa hoy moviendo la historia, y hablando de historias que cruzan el territorio de la antigua Persia, prepárate, porque aún hay más. Existen otras citas bíblicas que muestran cómo Irán y la Biblia se cruzaron en momentos decisivos, y es sobre eso de lo que vamos a hablar en el próximo tema. Si creías que la conexión entre la Biblia e Irán terminaba en Daniel, Esther, Nehemías y Ciro, prepárate, porque hay mucho más. Las tierras de la antigua Persia, Media y Elam no aparecen en la Biblia solo como escenario secundario, sino que forman parte de diversas narrativas, algunas muy conocidas y otras no tanto, pero todas cargadas de significado. Esto solo refuerza cómo Irán en la historia bíblica fue y sigue siendo pieza fundamental en el plan divino, y no para ahí. ¿Recuerdas el episodio de Pentecostés, allá en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos? Hay una lista de pueblos que estaban presentes en Jerusalén, y los tres primeros citados son justamente los partos, medos y elamitas, todos pueblos que vivían en el territorio del actual Irán. Eso es simplemente maravilloso. La presencia de Persia en la Biblia no es solo en el Antiguo Testamento, sino que atraviesa los tiempos y llega hasta el Nuevo Testamento. Estas menciones no son aleatorias, reflejan una realidad histórica muy clara después del exilio babilónico y el retorno. Muchos judíos decidieron no volver a Israel, prefirieron permanecer en Persia, donde ya tenían sus casas, negocios y comunidades bien establecidas. Este movimiento desembocó en una de las mayores diásporas judías de la historia, con una presencia activa incluso en las cortes de los reyes persas. La historia del pueblo judío en Persia se extendió durante siglos. Construyeron sinagogas, abrieron escuelas de estudio de la Torá y mantuvieron una vida religiosa vibrante, incluso estando lejos de Jerusalén, y todo esto sucedió en ciudades que hoy forman parte de Irán, como Ecbatana, Ragués y, por supuesto, Susa. ¿A poco no es fascinante darse cuenta de cómo la historia bíblica y la arqueología se encuentran de una manera tan precisa y rica? Por todo esto, queda claro que cuando leemos la Biblia, no podemos ver el Medio Oriente solo como escenario de guerras modernas. Irán en la historia bíblica representa mucho más que eso, representa redención, restauración, cumplimiento de profecías y también un recordatorio poderoso. Dios actúa donde quiere, con quien quiere y como quiere. Créeme, la influencia de Persia en la Biblia no termina aquí. En el siguiente tema, vas a descubrir cómo la presencia judía en Persia atravesó generaciones y dejó huellas profundas en la historia. ¿Ubicas ese dicho que dice hogares donde está el corazón? Pues es más o menos lo que les pasó a muchos judíos después del exilio babilónico y el regreso autorizado por Ciro. La verdad es que no todos decidieron volver a Jerusalén. Muchos vieron la vida que habían construido en Persia, en el actual Irán, y se dieron cuenta de que allí también podían florecer. Y no creas que fue una decisión fácil, fue, de hecho, una elección que moldeó generaciones. El caso es que, después del decreto de Ciro y de la reconstrucción del templo, una gran parte de los judíos optó por permanecer en las tierras persas. Ya estaban bien establecidos, tenían negocios, familias, redes de apoyo. Y, más que eso, un espacio donde podían, hasta cierto punto, vivir su fe. Así nació una de las comunidades judías más antiguas y resilientes de la historia. Sí, la historia del pueblo judío en Persia es mucho más profunda de lo que solemos imaginar, y no creas que se quedaron al margen de la sociedad, todo lo contrario. Los judíos en la corte persa frecuentemente ocupaban cargos importantes, como vimos en los casos de Esther, Mardoqueo, Nehemías y Daniel. Y fuera de la corte, construyeron sinagogas, centros de estudio y desarrollaron una vida comunitaria vibrante. La historia bíblica y la arqueología muestran que la presencia judía estaba esparcida por ciudades como Ecbatana, Ragués, Susa y otras regiones del actual Irán. Lo más asombroso es que esta comunidad no solo sobrevivió, sino que prosperó durante siglos. Incluso después de la caída del imperio medo-persa en la historia bíblica, continuaron presentes allí durante el dominio de los griegos, los partos, los sasánidas e incluso después de la llegada del Islam. Eran comerciantes, artesanos, eruditos y líderes espirituales que mantenían viva la llama del judaísmo en Persia. Incluso lejos de Jerusalén, los arqueólogos han encontrado inscripciones, monedas y documentos que comprueban esta fuerte presencia judía en el territorio persa. Incluso,
Existen registros de que algunas sinagogas llegaron a existir en la región de Irán por más de 1000 años. ¿Puedes creerlo? Es como si la Biblia e Irán tuvieran un vínculo invisible que atraviesa los siglos y sobrevive a los cambios de los imperios y las fronteras. Claro que no todo fue color de rosa. En diferentes periodos, los judíos también enfrentaron persecuciones, impuestos extra, restricciones y discriminaciones. Aún así, la comunidad judía en Persia siempre encontró formas de reinventarse, de fortalecerse y de mantener su fe inquebrantable. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Esta historia no es solo sobre supervivencia, es sobre resiliencia, esperanza y, sobre todo, sobre cómo Dios cuida de los suyos, en cualquier lugar del mundo. Por eso, cuando hoy miramos a Irán en la historia bíblica, no estamos hablando solo de Ciro, Esther, Nehemías o Daniel, estamos hablando de un pueblo entero que eligió creer que podía vivir su fe, criar a sus familias, prosperar y, al mismo tiempo, mantener viva su identidad. Mira. Todo esto no es solo pasado. Si has llegado hasta aquí, ya te diste cuenta de que la conexión entre la Biblia e Irán va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. Lo que hoy conocemos como República Islámica de Irán, cargando una imagen de tensión y conflictos, ya fue, en el pasado, escenario de algunas de las historias más grandiosas, emocionantes y decisivas de la narrativa bíblica, y no estamos hablando de pequeñas citas. Estamos hablando de eventos que moldearon el destino de naciones enteras y, principalmente, del pueblo de Dios. Al revisitar estas historias bíblicas en Irán, nos damos cuenta de que nombres como Ciro, Esther, Nehemías y Daniel no son solo personajes aislados, son protagonistas de un enredo divino que muestra, con claridad, cómo Dios puede usar a cualquier persona, cualquier lugar, cualquier imperio, para cumplir sus planes. Y mira, si Él lo hizo en el pasado, ¿quién puede dudar que continúa haciéndolo hoy? Incluso en las circunstancias más inesperadas, viendo todo esto, es imposible no emocionarse con la precisión de la historia de Persia en la Biblia, desde el decreto de Ciro el Grande, que liberó a los judíos y financió la reconstrucción del templo, hasta la valentía de Esther y Nehemías en la corte persa, pasando por la visión profética de Daniel en el río Ulai, percibimos que el actuar de Dios es simplemente extraordinario, y las ruinas de Susa, de Ecbatana y de otros lugares en Irán están ahí, hasta el día de hoy, para probar que todo esto sucedió de verdad. Pero, tan fascinante como mirar al pasado, es percibir que la Biblia también habla del futuro de Irán. La profecía de Jeremías 49, sobre Elam, territorio que corresponde al suroeste del actual Irán, es una advertencia y, al mismo tiempo, una promesa. Habla de dispersión, juicio y dolor, sí, pero también anuncia que, en los últimos días, Dios restaurará Elam. Esto nos muestra que el plan divino con aquella región aún no ha terminado, está en pleno desarrollo, y aquí va una reflexión profunda. Si Dios fue capaz de levantar reyes como Ciro, posicionar mujeres como Esther, inspirar visionarios como Daniel y motivar líderes como Nehemías dentro de la poderosa Persia, ¿quién garantiza que Él no está, en este exacto momento, moviendo piezas invisibles en la historia contemporánea? Tal vez, lo que hoy vemos como caos, persecución y guerra, Dios lo vea como el comienzo de una nueva restauración. Por eso, la influencia de Persia en la Biblia no es solo un registro histórico, es un recordatorio vivo de que el control de la historia nunca ha estado en manos de los imperios, de los ejércitos o de los reyes, siempre ha estado y siempre estará en las manos del Señor de los ejércitos. Y si Él movió imperios en el pasado, Él continúa moviendo hoy, sea en Irán, en Israel, en Brasil o en cualquier lugar del mundo. Entonces, mi invitación para ti es simple, pero poderosa. No te detengas aquí, continúa estudiando, continúa buscando entender más sobre cómo la historia bíblica y la arqueología se entrelazan, y más. Ora por el pueblo de Irán, por el cumplimiento de las promesas, por la libertad, por la paz y, principalmente, por la expansión del reino de Dios en aquella región, porque una cosa es cierta: la historia no ha terminado. Si tú quieres, puedes formar parte de lo que Dios aún está por hacer, en Irán, en el mundo y en tu vida. La historia de la Biblia e Irán nos prueba una verdad poderosa: Dios mueve reyes, imperios y naciones para cumplir sus planes. Fue en las tierras de la antigua Persia, en el actual Irán, donde personajes como Ciro, Esther, Nehemías y Daniel vivieron historias que cambiaron el rumbo de la humanidad y cumplieron profecías eternas. El pasado de la historia de Persia en la Biblia no es solo un recuerdo, sino un testimonio vivo de que Dios gobierna sobre todo y sobre todos. Y las profecías demuestran que el futuro de Irán también está en las manos del Señor, el mismo Dios que restauró Jerusalén, que reveló visiones en Susa y que levantó reyes, sigue hoy escribiendo la historia. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe aquí en los comentarios.
Dios cumple sus promesas ayer, hoy y siempre. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompaña más contenidos como este sobre la Biblia, historia, arqueología y profecías. Dale me gusta, comparte y ayuda a que este mensaje alcance a más vidas, y comenta qué personaje te inspiró más, Ciro, Esther, Nehemías o Daniel, me encantaría saberlo.